Hola, mi nombre es Liliana Espinosa Baltasar y voy a hablar sobre la práctica 6 de calorimetría. Primero necesito explicar los materiales que fueron utilizados para realizar esta práctica, los cuales fueron una pieza cilíndrica metálica, una pieza rectangular metálica, un termómetro que mide de -10 a 100 grados Celsius, un vaso de precipitado de 400 mililitros, dos calorímetros, 25 centímetros de hilo y hielo. Para el procedimiento, el paso número 1 fue pesar cada uno de los materiales utilizados, tanto las piezas como los calorímetros, para poder tener en cuenta esto dentro de nuestros cálculos para la cantidad de calor. Después de esto, pasamos a calentar en nuestro vaso de precipitado de 400 mililitros agua dentro de una parrilla. Después de determinado tiempo, pasamos a medir la temperatura del agua para poder obtener nuestra temperatura inicial en nuestro sistema de agua caliente. Después de esto, utilizamos un calorímetro en el cual ya teníamos dentro agua fría y nuestra pieza cilíndrica. También de le tomamos la temperatura para obtener nuestra temperatura inicial de nuestro sistema de agua fría. Posterior a eso, fue necesario pasar la pieza cilíndrica a nuestro calorímetro con agua caliente, en el cual estaba llenado con el agua calentada al principio de la práctica. Después de agitar y estabilizar la pieza cilíndrica, se tomó la temperatura de para poder obtener nuestra temperatura final en nuestro sistema con agua caliente. Posterior a eso, pasamos nuestra pieza a el calorímetro con agua fría para poder agitarlo y otra vez mantenerlo estable para medirle la temperatura y obtener nuestra temperatura final de el agua fría. Cabe mencionar que este procedimiento se repitió para una pieza rectangular y fue el mismo procedimiento. Ahora bien, después de realizar aquella aquellos pasos, se obtuvieron estos datos. Tenemos en esta pequeña tabla de recopilación de datos tanto la temperatura inicial como la temperatura final del agua fría y del agua caliente para la pieza cilíndrica y para la pieza rectangular. Estos datos nos van a ayudar para poder obtener el calor que se nos pide dentro de los resultados. Para poder obtener el calor fue necesario hacer uso de esta fórmula que, que nos dice que la cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por el cambio de la temperatura. Para esto, recordemos que al principio se hizo la toma de masa de cada uno de los materiales, por lo tanto, iniciamos como por ejemplo la pieza cilíndrica en el agua caliente y pues obtuvimos que la masa de la pieza cilíndrica fue de 11.4906 gramos. Después, para obtener que en este caso es el calor específico, nosotros tomamos en cuenta que la pieza cilíndrica estaba hecha de hierro, por lo tanto se tomó el calor específico del hierro, que es de 0.444 joules sobre gramos por grado Celsius. Y para el cambio de la temperatura fue necesario obtener pues la fórmula siguiente, que es que el cambio de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. En el caso de la pieza cilíndrica en nuestro sistema con agua caliente, pues se hace uso de nuestra temperatura final, que fue 34, menos nuestra temperatura inicial, que fue de 34.59. Ahora, al tener estos datos y esta resta, podemos sustituir estos valores dentro de la fórmula que tenemos arriba. Y pues tenemos que el calor en la pieza cilíndrica en nuestro sistema de agua caliente, pues va a ser igual a la multiplicación de la masa de 11.49 gramos por el calor específico y por por el resultado del cambio de la temperatura, que pues es de menos 4.59 grados Celsius. Y de esta manera obtuvimos que el calor en la pieza cilíndrica en agua caliente es de menos 3.01 joules. Este procedimiento se repitió también para el sistema de agua fría, en el cual pues
se utilizó tanto para la pieza cilíndrica como la pieza rectangular. Por lo tanto, fue importante tener en cuenta que existían valores que no cambiaban. En este caso, pues se tomó que la capacidad calorífica del hierro pues no va a cambiar, porque tanto la pieza cilíndrica como la pieza rectangular se tomó como que estas estaban hechas de hierro, por lo tanto, pues ese valor no cambiaba. Y después tenemos que los valores que sí van a variar, obviamente, es el cambio de la temperatura y el cambio de la masa según pues la pieza que se estuviera trabajando. Ahora pues aquí tenemos nuestros resultados de los procedimientos que se realizaron. Tenemos pues nuestra masa en gramos, tanto de la pieza cilíndrica como de la rectangular. Tenemos pues que el valor específico ahí, como se dijo anteriormente, se mantuvo, fue de 0.444 joules sobre gramos por grados Celsius, y pues el cambio de la temperatura pues solamente se puso el resultado de la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Y en cuanto a la cantidad de calor, pues fue la multiplicación tanto de la masa por el calor específico, por el cambio de la temperatura. Y pues ya en agua caliente obtuvimos que la cantidad de calor pues fue negativa tanto en la pieza cilíndrica como en la rectangular. Y en el agua fría, nuestro resultado de la cantidad de calor fue positivo tanto en la pieza cilíndrica como en la rectangular. Ahora sí es cómo interpretamos estos resultados. Pues es posible decir que en agua caliente para ambas piezas, tanto la cilíndrica como la rectangular, dentro de este procedimiento se liberaron unidades de joules, por lo tanto fue un proceso exotérmico. Mientras tanto, en el agua fría, tanto en, bueno, en ambas piezas se llevó a cabo una absorción de unidades de joules, y pues el signo de nuestra cantidad de calor es positivo, por lo tanto nos deja entender que se llevó a cabo un proceso endotérmico con el agua fría. Posteriormente, pues también podemos observar que practicamos el sistema cerrado en los calorímetros, porque pues fue posible ver que no hubo contacto con el entorno y que existió un flujo de energía, pues no hubo ninguna transformación en la masa pues, de estas piezas, y solo hubo un cambio en la temperatura. Por lo tanto, pues se practicó correctamente el sistema cerrado de los calorímetros. Ahora, en cuanto a los comentarios y observaciones acerca de la práctica, personalmente considero que el video que se nos fue otorgado fue bueno, fue excelente, pues fue posible obtener los resultados esperados con los datos que se nos otorgaron. Fue posible también aplicar la fórmula correctamente, pues no hizo falta de ningún dato. Y pues en cuanto a comentarios positivos o constructivos, puedo decir que puede mejorar la redacción de la práctica, porque al principio sin la clase de laboratorio puede parecer un poco confuso, pero gracias a las clases de laboratorio pues fue posible entender cuál era el verdadero objetivo de la práctica, y pues también el video dio mucha ayuda para poder entender que lo que buscábamos era estudiar pues cómo cambiaba la cantidad de calor en un sistema cerrado, tanto en agua fría como en agua caliente dentro de los calorímetros. Y pues ya eso sería todo. Gracias.